Hola, bienvenido nuevamente al canal. En este video resolveremos el siguiente ejercicio. Veamos, nos dice f inversa, que demostremos que f inversa de b sub 0 unión b sub 1 es igual a esto de acá. F inversa de b sub 0 unión f inversa de b sub 1. Ok, entonces, para ello primero recordemos cómo se define este conjunto. F inversa del conjunto A, digamos en este caso llamemos A, este es igual a todos los A, elementos A, tal que f de A es igual, perdón, pertenece a A. ¿Qué quiere decir? Que para que un elemento esté aquí, significa que al aplicarle la función f a ese elemento, debe estar en este conjunto. Ok, entonces, mediante esta definición nosotros vamos a resolver este ejercicio. Veamos que nosotros tenemos una igualdad. Entonces, para demostrar la igualdad de conjuntos o bien un conjunto, puede ser A, si queremos demostrar que el conjunto A es igual a B, pues tenemos que demostrar que A está contenido en B y que B está contenido en A. Y pues esto implicaría la igualdad. Ok, pero también nosotros lo podemos hacer simplemente haciendo con doble inclusión, como lo haremos en este caso, y ya veremos cómo se hace. Ok, entonces, veamos. Nosotros queremos ver que este está incluido en este de acá. Entonces, si nosotros tomamos un elemento, llamémosle Y. Si nosotros tomamos Y, o mejor llamémosle X. Si nosotros tomamos X que pertenece a este conjunto, a f inversa de b sub 0 unión b sub 1, entonces veamos, ¿qué significa que X pertenezca a este f inversa de b sub 0 unión b sub 1? Pues que al aplicar a la imagen, f de x va a pertenecer al conjunto que está aquí adentro. Es decir, eh, esto implicaría entonces que f de x, al aplicar a la imagen a este elemento, va a pertenecer al conjunto que está aquí adentro, que en este caso es b sub 0 unión b sub 1. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué implica esto? Tenemos que f de x pertenece a b sub 0 unión b sub 1. Entonces, pues al pertenecer a esta unión, nosotros tenemos que puede pertenecer, ya bien sea, pertenece a b sub 0 o bien pertenece a b sub 1. Entonces, esto es lo mismo como que nosotros tengamos que f de x pertenece a b sub 0 o, en este caso ponemos lo aquí, lógico, tenemos que f de x pertenece a b sub 1, ¿ok? Entonces, eso es lo que hemos hecho. Veamos que al pertenecer a alguno de estos dos, entonces o bien pertenece a b sub 0 o bien pertenece a b sub 1. Ok, entonces, ¿esto qué implica? Si f de x pertenece a b sub 0, significa que su elemento, en este caso x, va a pertenecer a a, mm, que x pertenece a la imagen inversa, es decir, f de b sub 0. ¿Ok? ¿Por qué? Veámoslo acá. Si nosotros tenemos f inversa de b sub 0, ¿quién es? F inversa de b sub 0 son todos los, llamémosle x, tal que f de x pertenece a b sub 0. Ok, entonces veamos que tenemos acá. Nosotros tenemos que f de x pertenece a b sub 0, que es la condición de acá. Entonces quiere decir, bien, llamémosle a este mejor para que no haya confusiones, para que este es otro elemento, llamémosle y. Son todos los y tal que f de y pertenece a b sub 0. Ok, tenemos acá en este caso que f de x pertenece a b sub 0, que cumple esta condición. Entonces quiere decir que este elemento de acá va a pertenecer, cumple esta condición que es este de aquí. Entonces pertenece a b sub 0. Entonces, por eso se puede hacer esto de acá. O, igualmente, esta de acá, f de x pertenece a b sub 1, implica que x pertenece a f inverse de b sub 1. ¿Ok? Entonces, veamos que nosotros si tenemos que x pertenece a f inversa de b sub 0 o x pertenece a f inversa de b sub 1, entonces esto significa que bien pertenece a, a esta o bien pertenece a este conjunto. Entonces lo podemos poner como que x pertenece a f inversa de b sub 0 o x pertenece a f inversa de b sub 1. ¿Ok? Ah, bien, entonces aquí me faltó el pertenece. X pertenece a f inversa de b sub 1. Bien, entonces veamos que eh, lo podemos poner aquí. Y solo, bueno, ahí escribí lo mismo, la verdad.
fx pertenece a f inversa de b sub 0 o f inversa de b sub 1. ¿Ok? Entonces veamos que hemos llegado a lo que queríamos, que a la primera inclusión llegamos que, ¿de dónde partimos? Partimos de que x pertenecía a este conjunto y llegamos que x pertenece a este conjunto acá, f inversa de b sub 0, unión f inversa de b sub 1. Ok, entonces, para hacer la segunda inclusión, ya hicimos la primera inclusión. Para hacer la segunda inclusión, nosotros podemos partir de acá, de que x pertenece a f de b sub 0, unión b sub 1, y veamos que se cumple exactamente el mismo paso, siguiendo como de atrás para adelante. Veamos, si nosotros tenemos esto de acá, x pertenece a esta unión, entonces x o bien pertenece a este, o bien pertenece a b sub 1. Entonces se cumple este de acá. Entonces cuando veamos que se va cumpliendo el paso anterior, entonces hacemos también acá. Y sería un sí y solo sí. Entonces veamos que o bien está en este conjunto f inversa de b sub 0 o bien está en f inversa de b sub 1. Y entonces, si x pertenece a f inversa de b sub 0, significa que su imagen, al aplicar la imagen, va a pertenecer a este conjunto. Y aquí también, si x pertenece a f inversa de b sub 1, significa que su imagen va a pertenecer a b sub 1. Entonces se cumple aquí también esto de acá. Y vamos haciendo un sí y solo sí. También si lo quieren hacer aparte, es decir, empezar aquí, empezar con esto y hacerlo aparte, se puede hacer. Y veamos, si f de x pertenece a 0 o f de x pertenece a b sub 1, entonces pertenece a b sub 0 o b sub 1. Entonces pasa a esto de acá. Y veamos que se van cumpliendo cada una de estas y así con sí y solo sí. Y ya llegaríamos entonces a la conclusión de que f inversa, llegaríamos acá a la conclusión de que f inversa de la unión de b sub 0 unión b sub 1 de estos conjuntos es igual a pues la unión de cada una de estas imágenes inversas. Bien, entonces hasta aquí el video, espero les haya gustado. Cualquier duda no me pueden escribir en los comentarios y bien, nos vemos en la próxima. Bendiciones.